Bueno, pues aquí estamos en un capítulo nuevo de Job Project, así que estamos aquí con nuestro invitado especial, el inspector Fernando. Cuéntanos, Fernando, ¿qué tal por aquí? Pues bueno, muy bien. Llevo un día y un poquito más y estoy haciendo pues lo que normalmente hago cuando visito las casas, que es la visita de animación inspectorial. Son unos días donde comparto la vida con los salesianos de la comunidad, con la gente de la casa y donde me dedico pues sobre todo a conocer, a escuchar, a acompañar la vida que hay en cada lugar, ¿no? A agradecer a la gente el trabajo que hacen, a conocer de primera mano pues muchos de los proyectos que hay o todo lo que puedo, porque por ejemplo en esta casa hay muchísimos proyectos y muchísima gente implicada y la verdad que es un regalo de Dios tener tanta gente implicada y tantos proyectos bonitos, ¿no? Pero sobre todo también es una manera de acompañar, orientar la vida que se hace en cada casa, ¿no? Y año tras año, pues ir acompañando lo que se hace. Y sobre todo hay un motivo muy bonito que a mí personalmente me gusta mucho porque creo que es muy nuestro, muy salesiano, ¿no? Y es llevar a cada comunidad, a cada casa y a cada lugar aquel deseo que don Bosco tenía de cerca o lejos de los salesianos o de la gente, pues manifestarles que los lleva en su corazón, ¿no? Llega un momento en que la congregación salesiana se hace tan grande que don Bosco ya no puede ir personalmente a todos los sitios. Entonces encarga pues a algunos salesianos que lleven sus saludos allá donde está, ¿no? Y una de las creo que cosas muy bonitas que los salesianos que hacemos este servicio de ser inspector o provincial hacemos es eso, llevar el saludo, el cariño y la alegría de don Bosco a la vida de cada casa. De esta casa, por ejemplo, de todos los proyectos que hay, ¿cuál es el que más te parece que se asemeja a la vida de Hombre, Don Bosco? La vida de don Bosco tiene una significatividad y un elemento que nosotros llamamos carismático, muy bonito, que es que don Bosco salió al encuentro de la gente necesitada, especialmente de los chicos, de los chicos pobres, de los chicos que vivían en los suburbios de la ciudad de Turín, ¿no? Y aquí se respira un ambiente muy parecido en cuanto que hay una situación de pobreza, una situación de mucha gente que está también un poco apartada de la vida por diferentes motivos o que la vida los ha apartado de una vida mejor. Y creo que la presencia de una parroquia, una comunidad cristiana, nuestra comunidad religiosa, pero también otras comunidades de religiosas, todo el trabajo que hace la fundación, el centro juvenil, yo creo que son oportunidades y medios para de alguna manera acoger a estos chavales, ayudarles a que se vayan haciendo un camino, un proyecto de vida, que vayan encontrando oportunidades, que vayan formándose para salir de estas situaciones, que vayan aprendiendo con los medios básicos y necesarios para aprender a estar en la vida, a trabajar, a formarse un futuro y ojalá que también pues ese futuro pase por quedarse aquí también en el barrio. Es un barrio muy bonito que la gente normalmente yo creo que conoce solamente por lo que aparece en las noticias y es una pena porque parece que sea un barrio prohibido, un barrio malo, pero la gente de aquí es muy buena. Y la gente de aquí tiene corazón, como todos tenemos corazón, y la gente de aquí sonríe, le gusta la vida y le gusta vivir aquí. Entonces, ojalá que aquellos jóvenes que encuentren también, a los que les ayudemos a encontrar un camino, después quieran seguir aquí viviendo y caminando. Oye, pues mira, yo, fuera parte de Don Bosco, y yo quiero saber más del Fernando, de ese Fernando, pero sobre todo del Fernando del pasado. Te criaste en los Salesianos, ¿no? Sí. Y fuiste alumno de EGB en Zaragoza. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, la recuerdo muy bien, la verdad. Si te digo la verdad, la recuerdo muy bien. No quiere decir que todos los recuerdos que tengo sean buenos, ¿no? Porque nadie en la vida hace solamente su vida
viviendo experiencias positivas. Todos vivimos experiencias que son más fáciles, más difíciles, más complicadas, algunas nos dejan heridas, pero yo en general recuerdo aquella etapa como unos años muy bonitos, ¿no? Yo nací allí en Zaragoza, mis padres me llevaron a aquel colegio y allí pues la verdad que encontré muchos amigos y encontré también personas adultas que, bueno, pues que me ayudaron a crecer. Guardo recuerdo de varios profesores que impactaron un poco en mí por la manera en que me trataban, por cómo nos enseñaban en clase. Y sobre todo, pues viví la experiencia también del tiempo libre y de la naturaleza, ¿no? Allí había dos grupos de tiempo libre, yo me apunté a uno de ellos y allí fui creciendo, allí fui aprendiendo pues cómo, no sé, a cómo desenvolverme, aprendí el valor de la responsabilidad, del trabajo en equipo, el valor de la naturaleza y después, cuando he ido creciendo, me he dado cuenta de que la naturaleza también es un lugar donde poder encontrarse con Dios, ¿no? Donde poder descubrirlo en medio de tantos dones y de tantas cosas buenas, ¿no? Allí fue también donde, cuando ya pues, fui monitor y ayudando y acompañando a otros niños como yo fui, más pequeños, pues empecé a preguntarme, bueno, pues por qué no podría yo también ser como los salesianos que veía allí en mi colegio, ¿no? Especialmente, pues bueno, a los salesianos que más directamente nos acompañaban en nuestra labor, en el grupo, ¿no? Pues por qué yo no podría ser como ellos, ¿no? Y bueno, dándole vueltas, pensando, preguntando. Había un salesiano en aquella época que se llamaba Eduardo, al que yo le dije pues que me estaba pensando ser salesiano, ¿no? ¿Por qué no ser salesiano? Y hablando con él, pues al final, bueno, él me ayudó también a dar el paso, a hablar con mis padres, que no estaban por la labor de que yo fuera salesiano, ¿no? No, a mi padre sobre todo no le gustó mucho, ¿no? Pero después, bueno, cuando yo fui creciendo, pues ellos estaban encantados, ¿no? con aquello, porque a mí me veían feliz, y cuando unos padres ven feliz a su hijo, pues eso... ¿Cómo fue la propuesta? ¿Cómo se lo explicaste? Porque eso no es algo fácil, no es que le diga a tu padre, papá, mañana me voy con mis amigos. ¿Cómo fue? Porque te lo pensaste, dijiste tú, mañana se lo digo mejor, que hoy está enfadado mi padre. Bueno, ¿Cómo fue? la verdad es que fue una cosa un poco compleja, ¿no? Porque yo, como tú dices, yo no me atrevía a decírselo a mi padre y este salesiano me ayudó y fue él el que vino a mi casa, se lo dijo a mi madre y yo cuando después volví a casa, mi madre me lo dijo, pues ha venido Eduardo, me ha dicho esto y tal y no sé qué, y mi padre no estaba. Entonces luego mi padre vino por la tarde, mi madre se lo comentó a mi padre cuando yo no estaba y cuando yo volví a casa, estaba en una academia preparándome oposiciones, pues mi padre estaba muy enfadado y entonces, bueno, pues me senté, discutimos, no fue una discusión fácil, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo, pues bueno, aquello ya se fue calmando. Es como cuando está el sol y de repente llega una nube, tapa el sol y llueve, hay una tormenta, ¿no? Pues bueno, pues eso pasó. Luego ya, como te decía, con el tiempo, pues eso fue cambiando. Yo tuve que retomar los estudios que había abandonado porque yo no llegué a hacer el selectivo, no llegué a empezar los estudios superiores y cuando entré en Alicante al prenoviciado, pues tuve que volver a estudiar otra vez el último curso, lo que ahora es segundo de bachillerato, que en aquella época se llamaba COU, curso de orientación universitaria, pues tuve que volver a repetirlo y tuve que volver a presentarme a selectividad y aprobar, ¿no? Y luego ya, pues bueno, seguir la vida de estudios, ¿no? A mí me costaba estudiar, luego ya he ido aprendiendo un poco. Yo sé que Lovely me va a perdonar, pero esta pregunta te la tengo que hacer. Oye, a esos jóvenes que hoy en día que nos están escuchando ahí ahora mismo, perdón,
¿qué le dirías? Porque esos jóvenes que se están pensando, pues yo estuve 1 año, casi 2, en un grupo vocacional. Y total, entre una cosa y otra, pues bueno, pues fui otra cosa. Pero a esos jóvenes que están en esos grupos, que se lo están pensando, o que no están y se lo están pensando igualmente, ¿qué le diría para motivarlo o simplemente que les ayude a reflexionar sobre esa idea, pensamiento que ellos tienen? ¿Qué le dirías? Bueno, pues yo en primer lugar les diría que si están dándole vueltas a este tema, ¿no? De si Dios me llamará a esto, si no me llamará, que le den una oportunidad a ese sentimiento que descubren o a esa voz o a esa intuición que tienen, ¿no? De que quizá Dios les llame para esto. Porque si no le dan una oportunidad, ese rum rum va a estar ahí siempre, ¿no? Una de las cosas que yo también tenía claras es que cuando yo decidí dar este paso, yo quería probar, yo quería ver si este era mi camino y este era mi lugar. Si yo hubiera visto que este no era mi camino, que este no era mi lugar, pues yo, del mismo modo que dije voy, pues me hubiera vuelto a mi casa y hubiera seguido mi vida, ¿no? Pero ya hubiera vuelto sabiendo que eso no era para mí. Si no hubiera dado este paso, pues seguiría quizá todavía con ese run run a lo mejor de decir, ¿y si yo quizá tal vez...? Claro, al fin y al cabo pierde el que se queda con las ganas, ¿no? Bueno, claro, pero no deja de ser en el fondo también una apuesta personal por decir, bueno, si... Primero entender, ¿no? Y hablarlo con otra persona, porque esto, si te comes la cabeza tú solo con esto, pues te puedes volver loco, ¿no? Es bueno hablarlo con otra persona, decirle, pues, mira, me pasa esto, o estoy pensando esto. Esto es una vida donde de lo que se trata es de entregar tu vida a los demás, ¿no? Porque Dios te llama a eso. Se puede hacer con el estilo salesiano, el estilo de Don Bosco, se puede hacer con otros estilos de otras vidas religiosas, se puede hacer como sacerdote en la diócesis, pero se puede, responder a lo que Dios te pide, ¿no? Y tú cuando... es que son unas preguntas que tengo muchas ganas de preguntársela, porque yo sé que le van a ayudar a esa gente, pues son mucha gente, aunque no lo parezca, son mucha gente, pero por miedo o vergüenza, de alguna manera no lo sacan para afuera, pero yo sé que hay mucha gente que hoy en día se lo está replanteando. Tú cuando quisiste ser salesiano, ¿lo hiciste con miedo? ¿Lo hiciste con y si pasa esto? ¿Y si lo hiciste con alguna incertidumbre de algo? Bueno, yo la incertidumbres tenemos siempre, en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Cada uno nos han educado de una manera y hay personas que tienen más miedos que otras de dar un paso y de confiar, ¿no? Pero la incertidumbre yo sé que tenía claro que yo iba a esforzarme con todas mis fuerzas, ¿no? Y me tuve que esforzar mucho, ¿no? Porque ya digo, fue aquel año del prenoviciado donde tuve que volver a retomar los estudios después de haber estado 1 año y medio sin estudiar, porque yo en aquella época había que hacer el servicio militar y yo hice el servicio militar y después fue cuando surgió todo esto, ¿no? Pero yo fui adelante también confiado en las personas que tenía a mi lado, ¿no? Yo tenía mis dudas, pues claro, como todo el mundo tiene sus dudas cuando habla, cuando tiene que hacer una labor, un trabajo, todo el mundo tiene dudas, ¿no? Pero bueno, yo estaba confiado en la ayuda de estas personas y estaba confiado en que los esfuerzos que yo iba haciendo pues algún día darían fruto, ¿no? O mayor o menor o poco, ¿no? Pero yo intentaba también no perder de vista lo que me había motivado a dar este paso, que era el estar con los jóvenes, ¿no? Y eso es lo que a mí también pues me movió en aquel momento, el conocer el estilo salesiano, el conocer a otros salesianos que me ayudaron también a caminar, pues cuando metes la pata pues a pedir perdón si te equivocas o a crecer y a mejorar, ¿no? Como ocurre también en la vida de familia o en la vida de pareja, ¿no? Entonces, bueno, incertidumbres, pues hoy también tengo algunas incertidumbres, pero no podemos vivir toda la vida
pendiente de esa incertidumbre, porque si no la vida se convierte en una duda constante, ¿no? Y bueno, creo que también el dejarse llevar por Dios es un poco de certeza también. Él te habla de los jóvenes que sí que quieren tener la vida de Dios y tal, pero a los que no creen, ¿cómo convencerías a un joven que no cree a creer? O a... A ver, yo te digo que tampoco era un joven especialmente creyente, ¿no? Mi familia, pues íbamos a misa los domingos, en las actividades, en las acampadas, pues sí, teníamos oraciones, celebrábamos la Eucaristía, pero a mí me impresionó más en mi vida, y en general yo creo que en la vida cristiana creo que es lo que más nos impacta, que es el testimonio de otros. Ver a otras personas que viven su ser creyentes de una manera que les hace feliz. Y eso yo creo que impacta mucho más que una charla, que un libro. Ver a otras personas cómo viven, cómo desarrollan su compromiso, cómo se esfuerzan por salir adelante, cómo te tratan, cómo te escuchan. Yo creo que esa es una de las mayores fortalezas que tiene nuestra fe y nuestro ser creyentes, el testimonio, ¿no? Está también en el origen de las primeras comunidades cristianas, ¿no? La gente de otras religiones, o la gente que no tenía religión en aquella época, quiso hacer, cuando se acercaba a los primeros cristianos, les impactaba, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, les impactaba cómo se trataban, cómo se querían, cómo ponían sus cosas en común, cómo ayudaban a los más pobres. O sea, yo creo que esos elementos son los que hoy yo creo que también siguen teniendo fuerza, y quizá a lo mejor los tenemos pues un poco menos, no sé, se ven menos, ¿no? O los tenemos menos publicitados, ¿no? Enseguida cuando pensamos en Dios, en la Iglesia, pues nos vienen a la cabeza cosas a lo mejor muy concretas que a lo mejor no atraen mucho, pero mirando lo que hay también dentro de la Iglesia es muy grande, es una familia muy grande, ¿no? Hay cosas que te pueden gustar más, que te pueden gustar menos, ¿no? Como una moneda que tiene una cara y una cruz. A veces te gusta más la cara y la cruz la quitarías. Pero si con un mecánico profesional, con un láser, separáramos la cara y la cruz de una moneda, la moneda no tendría valor, perdería su valor, ¿no? Pues la Iglesia es eso. La Iglesia es lo que es, no es perfecta, está hecha de personas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, mayores, que buscan responder y ayudar a los demás, responder a Dios y ayudar a los demás, como aquellos primeros cristianos, y en eso estamos. Y ojalá que el testimonio de los creyentes pues sea, no sé, sea creíble, ¿no? Sea creíble. Yo creo que todos tenemos un olfato especial para descubrir a una persona con la que estás y que se cree lo que te dice, o te lo dice un poco por postureo, ¿no? Esto yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no? Pues ojalá que nosotros, los cristianos, creo que somos de esos que lo decimos y nos lo creemos, ¿no? O al menos cada uno hemos de intentar eso, ¿no? Decirlo y vivirlo. Uh-huh. Bueno, pues, ¿tienes que preguntarle? Pregunta. ¿Qué le aconsejarías a un joven no creyente o que no practicante que hiciera para empezar a tener esa chispita, ¿sabes? O sea, a lo mejor no querer ser monje, ¿sabes? Pero empezar a... Yo creo que un elemento bueno es relacionarse y hacer algo por los demás. Yo creo que estamos en un mundo donde hay gente necesitada, donde hay gente agradecida también, y donde podemos ayudar a otros a que tengan una vida un poco mejor, más digna, más... sí, mejor en una palabra, ¿no? Gente vulnerable, gente que el sistema pues deja fuera de juego, porque, bueno,
porque quedan descartados por muchas razones, ¿no? Pero creo que el primer consejo yo creo que sería implicarse en ayudar a los demás de alguna manera y luego implicarse en vivir su vida con un compromiso, ¿no? Y vivir su vida no de cualquier manera también, ¿no? Yo creo que la vida es el don más grande que recibimos al nacer, que no lo pedimos ni lo buscamos, sino que se nos da. Todos nacemos en un sitio y en un lugar, pues no todas las personas tienen la misma suerte de nacer en un sitio que les favorezca el tener una educación, el crecer, pero quienes hemos tenido pues esa suerte o hemos tenido ese regalo, pues poder ayudar a otros a que lo puedan vivir así, ¿no? Y luego descubrir que también cada uno tenemos una serie de dones o de cualidades que podemos poner al servicio de los demás. Y creo que esa es una manera de lo que decía, ¿no? De compartir, de ayudar, de ser generoso también con los demás y con el entorno. Hay una pregunta que me gusta hacerle mucho a los curas y tal, ¿no? De esa gente que dice que yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. ¿Qué opinas de esa frase? Bueno, es una frase que dice mucho la gente, es verdad, ¿no? Yo creo que si se dice que no se cree en la iglesia es porque quizá pues ven una imagen de iglesia o que no les gusta o personas en la iglesia que no les gusta, ¿no? A Dios, sin embargo, no lo vemos, ¿no? Como no vemos, por ejemplo, físicamente el amor, no vemos físicamente la belleza. Vemos gente que se ama, vemos gente que se quiere, vemos cosas que son bellas. A la iglesia sí que la vemos, porque está formada por personas, ¿no? Quizá a lo mejor el problema está en pensar que la iglesia es perfecta y que la iglesia pues es pues no tiene ningún error ni tiene ninguna dificultad, y eso no es verdad, ¿no? La iglesia pues está formada por personas, la iglesia, las personas no somos perfectas y como decimos en muchos momentos tenemos esa mancha del pecado que todos tenemos que nos hace ser pues un poco mediocres, que es nuestra miseria de vida existencial, y que bueno, pues con eso tenemos que ir adelante, ¿no? Y creo que a lo mejor hay momentos en los que la iglesia pide perdón por las cosas que no ha hecho bien, y creo que eso también es una manera de reconocer los errores, reconocer a veces el daño que se causa y seguir adelante intentando ayudar a los demás. Creo que hay mucha gente también buena en la iglesia que da ese testimonio de mantenerse fiel a lo que Dios quiere, a lo que Dios les pide, y también pues intentan no sé, ser un poco el reflejo de ese Dios bueno para todos, con su vida, con lo que pueden, y a veces pues se acepta y a veces no se acierta, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en eso. Ya digo, no es la iglesia perfecta, pero creo que es una casa de puertas abiertas para todos y que está formada por personas que así lo quieren vivir, y bueno, y que Dios en ello también nos ayuda. Mira, yo tengo una curiosidad y me gustaría saber tu opinión para ver qué es lo que tú piensas. Yo soy misionero digital y gracias a mi vídeo me vino un amigo y me dijo: Alonso, hay que ver que gracias a tu vídeo me estoy haciendo más creyente, o sea, está creciendo mi fe. Dice, pero es que me da vergüenza decirlo, me da vergüenza sacarlo públicamente, me da vergüenza decírselo a mis padres, fíjate a mis padres. Que a esa gente que le da vergüenza, que cree, pero no lo dice por vergüenza, ¿qué le dirías? ¿Cuál es tu opinión de esa gente? Bueno, yo creo que primero hay que valorar en positivo que una persona se reconozca creyente o se descubra creyente, ¿no? También hay que decir que esto de ser creyente no es como el que se lee un libro que ya lo sabe todo, ¿no? Ser creyente es sobre todo vivir como Jesús vivió y aprender a tener una relación personal también con Jesús. Y esto día a día hay que vivirlo, ¿no? ¿Y cómo me puedo relacionar con Jesús si no lo veo, ¿no? Si no, como estoy hablando contigo,
con Jesús no puedo hablar así, ¿no? Bueno, quizá no nos olvidemos que el que da el primer paso para encontrarse con nosotros es Él, ¿no? Y quizá hay personas que, como esas que tú decías, que a través de ti, de tu evangelización digital, de tu opción por estar en las redes transmitiendo este mensaje, pues se han encontrado con Dios, se han encontrado con Jesús, ¿no? Y eso es como el que pues a veces lleva una camisa nueva, ¿no? Que tiene que acostumbrarse al tacto de llevar la camisa, pero es una camisa buena y bueno, pues tiene que hacerse. Y si llega el momento de... Si llega el momento de decir y manifestar públicamente que es creyente o hablar de Dios en público o manifestar su vida así, pues llegará el momento en que se dará cuenta de que lo tiene que hacer y encontrará la fuerza para hacerlo, yo estoy seguro. Pero tampoco creo que ha de ser una imposición el decir, bueno, yo soy creyente y yo lo tengo que manifestar en público, ¿no? Bueno, hay personas que tienen ese don de hacerlo así y hay personas que no. Cuando todos aprendemos a caminar necesitamos un periodo de ir a gatas, de ir arrastrándonos por el suelo hasta que pues tenemos la habilidad o la fuerza o nos atrevemos a ponernos en pie a un riesgo de caernos, ¿no? El testimoniar nuestra fe pues es una cosa yo creo que a veces parecida, ¿no? Hemos de aprender a vivir, a experimentar, a mantenernos en equilibrio. Hemos de aprender, en primer lugar, a cultivar y cuidar esa relación personal, después a mostrarla a los demás de una manera más palpable o menos palpable. Y bueno, y las personas se dan cuenta en muchos momentos, a veces incluso sin que digamos explícitamente yo soy creyente, ¿no? Yo te cuento la anécdota de la he contado en algunos sitios ya, ¿no? Yo pasé 4 años en Alcalá de Henares y allí conocí a gente muy buena, ¿no? En el centro juvenil de una casa salesiana en la parroquia y una de estas personas, Adela, trabajaba en un hospital, era catequista, madre de familia, estaba en el centro juvenil también, bueno, muy implicada y una mujer creyente de verdad, ¿no? De esas que cuando hablas con ella y la vas conociendo no te dice que es creyente, pero tú te das cuenta que en su vida Jesús es alguien grande, ¿no? Y ella llevaba una crucecita de madera de las Pascuas, de las que se reparten en las confirmaciones, una crucecita, ¿no? Ni de brillantes, ni de plata, de madera, ¿no? Y ella trabajaba en un hospital, en las cocinas del hospital, ¿no? Y bueno, y trabajando allí sin hablar de su vida, sin hablar de fe, sin hablar de nada, pues otra de las señoras que trabajaba con ella, una señora pues que, bueno, que no tenía fe ni tenía ninguna relación con la iglesia ni nada, pues un día le dijo, ¿y esa cruz que llevas? ¿Esa cruz es de adorno? Voy a decir un taco, no creo que pase nada. No pasa nada. ¿Es de adorno o es de jodida creyente? Y ella la miró y le dijo, es de jodida creyente. Y a partir de entonces, pues nació una relación bonita entre aquellas dos compañeras, ¿no? Y bueno, y pasó a regalarle calendarios y bueno, ese testimonio que puede parecer incluso, no sé, pues un hecho agresivo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos también la oportunidad de sacar belleza de lo feo, ¿no? Jesús es el único que saca vida de la muerte. Y esa yo creo que es un don que también los creyentes tenemos si dejamos a Jesús que siga haciendo su labor y llegar a las personas a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que pienso. Lovely, yo con tu permiso voy a hacerle una pregunta más. Vale. Con esto de ser misionero digital, lo mismo que me viene gente así, ¿no? Bueno, dándome esa alegría, que al fin y al cabo también me anima. También me viene gente riéndose de mí por mi fe. Y
al fin y al cabo, bueno, a mí no me echa abajo, ni muchísimo menos, porque al fin y al cabo la fe es más fuerte que al fin y al cabo que esas maldiciones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero yo lo que siento es pena, pena por ellos, porque no saben lo que se pierden. La verdad que se pierden es algo vamos, que no se puede explicar. Yo lo único que a esa gente que se ríen de mí, les invito a que por lo menos 5 minutitos se hagan los creyentes y descubrirán algo nuevo y único. Y esos 5 minutos se convertirán en algo que será para toda su vida. Eh, Uniendo esto a lo que iba, cuando tú decidiste ser cura o salesiano, eh, había gente que lo vio como chiste, como, mira, va a ser cura. ¿Sabes lo que te quiero decirte? Mira, en los recuerdos que tengo de aquella época, esa actitud yo no la descubrí en nadie, ¿no? Sí que, sin embargo, descubrí, no sé, como pena o como tristeza, ¿no? Diciendo, ay, como lo que te vas a perder en la vida, ¿no? O lo qué pena que te vayas y, no sé, pero yo luego con el tiempo también veo que no ha sido una pena, que ha sido un tesoro que me he encontrado, ¿no? Mucho mayor del que yo me esperaba encontrar, ¿no? Mucho mayor. Que incluso es mucho más grande que en muchos momentos el papel que en mi vida jugaron los jóvenes para decidirme a ser salesiano. Cuando uno se encuentra con Dios, pues todo se resitúa, ¿no? Todo tiene un valor nuevo, ¿no? La gente que se ríe, bueno, en muchos momentos quizá esas actitudes pueden ser a veces una defensa o una autodefensa, ¿no? Pero bueno, yo soy más de... Yo soy más de invitar con mi testimonio, con mi vida, yo no soy yo no soy tanto de convencer, de hablar, de ganar una discusión por este tema, ¿no? Yo creo que no hay nada que ganar, ¿no? Dios ya ha ganado todo, Dios está, no sé, la vida habla, ¿no? de lo que Dios es, del don de muchas cosas que vivimos y no hay que discutir, ¿no? Simplemente yo creo que es ayudar a descubrir una ocasión donde pues cada persona pueda vivir o entender lo que Dios es, ¿no? Y bueno, y llega el momento en el que cada persona lo descubre, ¿no? Si se atreve o si quiere vivirlo, ¿no? O si siente curiosidad, ¿no? Hay personas que lo viven a distancia, hay personas que no se atreven nunca quizá a dar ese paso en su vida de descubrir, de vivir lo que significa tener fe y formar parte de la comunidad cristiana o ayudar a otros. Y bueno, no toda la iglesia, no sé, se puede ser iglesia de muchas maneras. La iglesia es la misma, pero en diferentes lugares vemos reflejos distintos, ¿no? Es como, no sé, como la luz que cuando pasa por un prisma se deshace en diferentes colores, pero es la misma luz blanca, ¿no? Bueno, creo que en cada momento y en cada lugar, pues a cada uno Dios nos llama a estar de diferente forma y de diferente manera, pero siempre dejándonos ser cauce, ¿no? Para que Él llegue a la gente. Yo también, hilando lo que ha dicho él, yo por ejemplo también a veces digo que escucho a Dios, que Dios me escucha, que Dios lo siento, y también de distintas maneras no solo creen, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en ese sentido los jóvenes hay mucha diferencia entre los de ahora y los de antes? Bueno, hay diferencia porque la sociedad ha cambiado, porque el mundo ha evolucionado, porque bueno, pues hay muchas cosas que han marcado que la educación sea diferente también, ¿no? Y
Y bueno, pues esto que estamos haciendo ahora, yo cuando tenía vuestra edad no se podía hacer, no podías llegar a tantísima gente, ¿no? Yo recuerdo escribir cartas o llamar por teléfono y esto, bueno, esto es inmediato prácticamente. Hoy lo grabamos y hoy mismo puede llegar a muchísima gente, ¿no? Pero el hecho de cómo ahora los jóvenes de hoy entienden la fe, viven la fe, ahora estamos viviendo un momento, yo creo que muy bonito de un rebrote de búsqueda, ¿no? En mucha gente joven y en gente adulta también, ¿no? Que, que están acercándose a la fe, que lo hacen sin miedo, quizá porque han tenido otras búsquedas o han encontrado algunas cosas que en su vida no les convencen, ¿no? Y quizá a lo mejor pues albergan la esperanza de que el único que puede convencer en la vida o puede dar un sentido en la vida quizás sea Dios, ¿no? Eh, o vivir como Dios te pide vivir, siempre comprometido por los demás o con los demás. Pero a mí sí que me da cierta esperanza este momento que estamos viviendo, ¿no? Jóvenes que, bueno, pues que a pesar de que sus padres no lo aprueben o no les guste, pues bueno, pues van a la iglesia, están en un grupo, ayudan a los demás, se comprometen. Bueno, esto está, yo creo que brotando con mucha fuerza, ¿no? Y creo que eso es una señal de esperanza, ¿no? Gente que públicamente pues no les importa decir que son creyentes, decir el valor que en su vida ha tenido la fe o Dios o cómo han ido construyendo su vida desde los valores del Evangelio. Esto yo creo que son elementos que están ahí, ¿no? Que yo creo que van también en la línea de... En el Evangelio no encontramos ejemplos de grandes efectos especiales, de cosas maravillosas. Encontramos textos que hablan de la pequeñez de una semilla, de la pequeñez de la levadura, de las cosas que van ocurriendo, bueno, en lo pequeño, pero que tienen resultados grandes, ¿no? Y que con el tiempo pues da fruto, ¿no? El dar fruto de una cosa pequeña, el dar fruto, no sé, a mí el Evangelio me suena a esto, ¿no? A que no es una valla publicitaria donde captemos gente para la iglesia o para ser cristiano, pero que tiene la fuerza de que cuando algo llega a tu vida, pues la puede transformar, ¿no? Algo pequeño, ¿no? El testimonio de una persona, una experiencia, no sé. Yo voy viendo esto, ¿no? No sé si nosotros estamos llamados a ser muy grandes, a tener mucho, pero sí que lo poco que tengamos, pues que sea compartido y vivido por todos, ¿no? Yo ahora te quiero hacer una pregunta para esos misioneros, también para mí. Yo pertenezco al grupo de Quiero Ser Santo, que de aquí le doy un saludo a esos compañeros y sobre todo a Mario, que les quiero muchísimo y tengo muchísimo aprecio, que dentro de poco lo veo. Sobre todo a mí, yo hablo por mí, por mis situaciones que me pasan. El trabajo, ¿no? Tengo un compañero, y de aquí también le mando un saludo, que también les quiero muchísimo. Se mete mucho conmigo de cachondeo, siempre de cachondeo, del humor y desde el cariño, pero él lo hace. Y siempre dice, eres el influencer, como metiéndose, que él no es creyente, es ateo. Y se mete conmigo, como que se ríe conmigo. ¿Y tú qué le dirías a esos misioneros para animarlos, para que sigan con su misión? ¿Y qué le dirías? ¿Qué consejo me darías a mí? Yo lo primero es decir que es bueno tener amigos ateos. Yo tengo algunos amigos ateos también y somos muy amigos y nos tenemos mucho cariño, ¿no? Y yo en esos amigos he encontrado mucho respeto a lo que yo vivo, ¿no? Y yo también respeto lo que ellos viven, ¿no?
nunca hemos discutido por la fe, nunca hemos discutido por cosas de iglesia. Quizá a lo mejor en algunas cosas de iglesia opinamos lo mismo, ¿no? Incluso, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que haya personas que no crean o que eso no significa que no sean personas que no tengan nada que aportar ni nada que decirnos, ¿no? Y yo creo que en el diálogo es donde todos nos damos una oportunidad, el uno al otro nos damos una oportunidad para conocer a la persona que somos, ¿no? Y aceptarla como es. Y bueno, y yo creo que no pasa nada, ¿no? Yo no voy, cuando me encuentro con ellos, no voy con intención de convencerles, ni de convertirlos, ni de ganarlos para mi causa. No, no, eso a mí no me toca transformar el corazón de la gente, ¿no? Yo doy mi testimonio desde lo que creo, desde lo que soy. Bueno, pues si Dios quiere mover su corazón, que lo mueva, ¿no? Pero yo me mantengo fiel a lo mío y hablo con ellos desde el corazón, ¿no? Y bueno, y les cuento cosas de mi vida y les cuento cómo vivo y ellos hacen chiste y yo me río, pero yo ni me siento molesto ni me siento ofendido, ¿no? por ellos. No sé. Como una palabra de ánimo para los misioneros, pues yo creo que sigan siendo auténticos, ¿no? Que sigan siendo auténticos, que no se olviden que quien convierte el corazón de las personas es Dios, no son ellos, y que la labor es, creo que nuestra labor y nuestro mayor desafío, porque todos somos misioneros, ¿no? Todos somos misioneros, todos tenemos esa tarea o ese reto de salir al encuentro de los demás y ser esa buena noticia, ¿no? Pero que vivan su vida con la fe y la felicidad y la alegría que da el Evangelio, ¿no? De ser buena noticia para todos. No, que tampoco se crean que por ser creyentes son los mejores, porque hay mucha gente que no cree y que es muy buena. Y esto a veces creo que también hemos de vivirlo así, ¿no? Y ya está, y que vivan su vida, su fe, su testimonio desde esa manera serena y desde esa manera en coherencia con esa relación y esa llamada que sienten de Dios a darse a los demás, ¿no? Una de mis mejores amigas es atea también. Y siempre, yo hice feta hace el año pasado. Y siempre que le menciono, porque a mí me gustaría que lo hiciese, porque yo era creyente, pero no... Porque era desde chica, pero nunca he creído fielmente en Dios. Entonces, desde que hice feta, como que mi vida cambió por completo. Entonces, a mí me gustaría que ella lo hiciese, pero a ella le da miedo, en cierta parte le da vergüenza, porque qué dirán su familia, sus amigos, en fin, no tiene amigos cristianos, ni creyentes, ni nada. Entonces, un consejo, ¿no? Para mí, o sea, ¿cómo podría yo presentarle lo que yo siento? O sea, eso es inexplicable, pero ¿de qué manera puedo yo convencerla de hacer feta o de hacer lo que sea? Bueno, yo creo que de momento viviéndolo tú, o sea, que ella pueda ver sin que tú le digas cada vez, ves, esto es así porque yo he hecho feta, sino viviendo lo que para ti ha supuesto esa experiencia, ¿no? Lo que hayas vivido tú en esa experiencia, sé que son experiencias como muy personales y que tocan muy adentro la propia vida, pero cada persona yo creo que tenemos nuestro momento para encontrarnos con Dios, ¿no? Y si es de Dios, ese momento llegará. Pero mientras tanto, lo que no hemos de dejar de hacer es vivir eso que hemos experimentado. Y lo podemos transmitir, y lo podemos ofrecer, y lo podemos vivir, pero yo creo que sin coaccionar, sin obligar, sin imponer a otros que lo vivan, ¿no? Yo creo que lo más bonito es descubrir cómo otra persona está viviendo algo que le hace feliz, ¿no? Como yo creo que mis padres me veían a mí feliz cuando yo ya fui creciendo, ¿no? Y como ellos estaban contentos, ¿no? Pues bueno, si hay un día que tu amiga decide
hacer eso, pues oye, enhorabuena y felicidades. Seguramente será una experiencia diferente a la tuya, porque todas las personas no vivimos las mismas experiencias, ¿no? Pero acompáñala, escúchala, intenta no condicionarla en cómo lo pueda vivir, para no hacer de la manera en que tú lo has vivido un poco la única forma de vivirlo, ¿no? Que ella también se sienta libre de poder vivirlo como lo viva, ¿no? Pero sobre todo yo creo que el que tú lo vivas como lo sientes y lo experimentas, ¿no? Y que ella te vea así, contenta, feliz, y si un día ella, bueno, pues te pregunta, te dice, pues que tú le puedas contar, ¿no? Pero bueno, las experiencias buenas son las que nacen del corazón, ¿no? Y a lo mejor lo que ha sido bueno para ti, a lo mejor no es bueno para ella, o no es tan bueno como ha sido para ti. Eso nunca lo sabemos, ¿no? Pero sí que, bueno, mantener esa esperanza de decir, bueno, mira, esto a mí me ayudó. Esto a mí me ayudó. Mira, te voy a hacer otra pregunta, sí, mira. Esta pregunta me la hizo una amiga que también es atea, porque se pensó que yo iba a tener la respuesta y le dije que yo no tenía ni idea. Es una niña, no es mala, pero fuma, bebe, sale de fiesta siempre, una cabra loca. Entonces ella dice, yo siempre le digo que Dios tiene la respuesta, siempre intento buscarlo un poquito, ¿no? Pero ella siempre dice que ella cómo va a creer en Dios siendo como es. Entonces me gustaría demostrarle que aunque ella sea así, puede creer en Dios, o sea, tiene que cambiar sus rutinas y tal, pero ¿qué le dirías tú a una persona, no solo a mi amiga, sino a una persona que tiene ese método de vida, esa forma de vida? Bueno, yo creo que quizá a lo mejor el punto de vista tiene que cambiar. Quizá a lo mejor Dios cree en ella. Porque el Evangelio y la Escritura están llenas de situaciones y de casos donde el estilo de vida de muchas personas era diferente a aquellos que creían en Dios y sin embargo Dios creyó en ellas, ¿no? Basta ver a San Pablo, por ejemplo, o algunos de los discípulos que Jesús eligió para estar con él, ¿no? No es tanto el decir cambia tu vida para creer en Dios, sino atrévete a pensar que Dios cree en ti y descubre cómo te quiere y descubre cómo te cuida y descubre cómo en tu vida, cuando le dejas a Dios que se acerque a ti, pues hay cosas que cambian y cambian a mejor y tú cambias a mejor, ¿no? Pero yo creo que el primer paso lo da siempre Dios y hay veces que, bueno, que no nos enteramos, que no nos damos cuenta, pero no sé, yo soy un convencido de eso, de que el primer paso lo da Dios. Y a la persona le basta pensarlo o acogerlo en algún momento, ¿no? Es cierto que hay que dejarle espacio, ¿no? Pero ya busca Dios sus espacios también para llegar al corazón de cada persona. Y no hay que tener prisa. No hay que tener prisa. Yo creo que la vida es lo suficientemente larga para que todos vivamos esas experiencias y llegan cuando tienen que llegar. A mí me llegó con 19 años, a otro le llega con 15, a otro le llega con 40 o con 50. Pero Dios llega. Oye, pues yo te quiero hacer una pregunta y ya por mi parte ya terminaría. Yo no sé si por parte de Lovely ella quiere Yo tengo preguntar una algo. sola ya, termino. Esta sería mi última pregunta. Ahora mismo, ¿cuántos años tienes? Ahora mismo tengo 56. 56. Ahora mismo, Fernando con 56 años Perdón, actualmente. 57, creo. 57. Bueno, un año más, un año Sí, menos. sí. ¿Qué le diría a Fernando de los 18 años? No por los 19, sino los 18. ¿Qué le diría al Fernando actual? Si ahora mismo entra por la puerta Fernando de los 18 años. Bueno, pues yo le diría que le daría las gracias. Le daría las gracias por lo que hizo, por cómo vivió, por cómo hizo. Le daría un abrazo también y le diría que, bueno, que fue muy valiente por hacer algunas de las cosas que hizo,
también le daría un abrazo para sanar algunas de las cosas que vivió que quizá fueron dolorosas y que quizá le costaron un poco más. Y me iría a dar un paseo con él, me iría a la playa, me iría a la montaña, al Pirineo, donde con 18 años pues yo pasé momentos muy bonitos y sigo pasándolos cuando voy al Pirineo con algunos amigos y caminamos y contemplamos, ¿no? Entonces, bueno, le diría eso. Le diría que siguiera siendo fiel a lo que él iba descubriendo en su vida y que no tarde tanto en venir a verme de nuevo, ¿no? Esa es una de las cosas bonitas que... Yo llevo en mi cartera una foto de cuando yo tenía 15 años, ¿eh? Y la llevo ahí junto a mi DNI, la foto de mi DNI, y está esa foto para no perder esa relación con aquel niño que yo fui, porque creo que es bonito no perderla. Porque siempre han dicho que dice, uno es gracias a lo que es por lo que fue. Eso es. Sí, sí. Así que nada, yo por mi parte te dejo todo para ti. Última pregunta. Última pregunta. Y terminamos. Que Sí, alguien nos no. está haciendo así. Que mira, en mi grupo de amigas soy yo la única creyente, por sorpresa. Entonces, siempre me hacen la misma pregunta. ¿Fumar es pecado? Fumar compulsivamente no, sino fumar de vez en cuando. Hombre, fumar no es bueno para la salud. Eso lo primero, ¿no? Bueno, yo he fumado en alguna época de mi vida también y dejé de hacerlo porque no era bueno para mi salud. Y dejando de fumar vivo mejor. Cuando hablamos de pecado, el pecado es la opción que hace alguien en su vida por hacer daño a otro, determinadamente. Y yo creo que, no sé, en el fumar yo creo que no... A quien le haces daño es a ti mismo, ¿no? A tu salud, ¿no? No es algo que se hace... Creo que no se hace contra Dios. Yo si alguien viniera a confesarse y me dijera que si es pecado fumar, yo le diría que no. No, creo que no. Vale. No. Sí que a lo mejor yo creo que es pecado el centrar la atención del pecado precisamente Claro, en el acto de compulsivo. fumar, ¿no? No. Es pecado porque es una agresión que tú te haces a ti mismo, pero de ahí a pensar que Dios no permite fumar o que Dios no. Vale. No. Bueno, Pues ya pues está. nada más. Así que ya con esto terminaríamos, ¿no? Ya. Bueno, pues yo, Fernando Lovely, ¿no? Lovely. Lovely. Es que el nombre no. Y Alonso, pues ya está. Ya hemos terminado con esto. Y poco Y más. encantado. Fernando, Muy bien, pues encantado nada. de estar por aquí y esperemos verte pronto. Adelante. Y que esto sirva a quien le tenga que servir y que Dios se haga cauce Estamos. de estas cosas también para llegar al corazón de quien quiera llegar. A ver quién le pone el para ti el TikTok estos vídeos, ¿no? Bueno, ya veremos, a ver. A ver. Bueno, pues nada. Con esto es bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Como se suele decir. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo en Job Project.